Hola, eh, estoy agarrando un vaso de agua y miren cómo se ve, como si hubiera una capita en la superficie, ¿no? Se ve inclusive que se pega a mi dedo. Y pues, ¿por qué estoy agarrando este poco de agua? Porque en esta semana, la semana 5, 23 de abril de 2020, esta clase o este tema se refiere al estado líquido, dirigida a quinta de secundaria, sección Martín Lutero, de nuestro colegio, el IN. Como le decía, el tema es el estado líquido y como estamos hablando de estado líquido, pues vamos a hablar de las características o las propiedades que puede tener un estado líquido. Acá tengo un poco de miel, miren, es distinto del agua, ¿no? Porque difícilmente fluye. Y es más, lo he calentado un poco porque si estuviese a temperatura ambiente, está caliente. Entonces, de repente sería más difícil de fluir. Entonces, estamos hablando de una propiedad distinta, ¿no? Y acá tenemos un líquido que también ustedes conocen, que es el alcohol, que ahorita estamos utilizando cada rato por esto del coronavirus. Y de pasadita me voy a echar un poco de alcohol en mi mano, ¿no? Este alcohol, mire, yo me lo echo en mis brazos, en mis manos, la pandemia que está viendo. Pero sin embargo yo hago esto y ya no hay nada, ya se secó. Y sin embargo yo me echo un poco de agua, vamos a echar un poquitito de agua en mis manos, a ver, con este vasito. Y miren, es poquísima de agua. Y me mojo, ay, sigue mojado. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia entre el agua y el alcohol? ¿Por qué esto se evapora tan rápido y por qué el agua se demora un poco en evaporar? Son diferentes líquidos, ¿no? Por lo tanto, tienen diferentes propiedades. Sigue mojada mi mano. Así que de eso se trata. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta semana, de este tema. Pero primero quiero que vean un poquitito la escenografía. Tal vez la próxima semana estemos vía Zoom. Estamos en la semana 5. Acá también cuadro de ciencias, mi tabla periódica, algunas fotografías del colegio, porque si tengo fotografías del colegio es porque estamos extrañando el colegio, estoy extrañando el colegio, los extraño a ustedes. Espero que ustedes también extrañen de alguna manera a su profesor y vamos a ver cuáles son los objetivos. Bueno, aquí les he puesto un objetivo en general para no estar escribiendo mucho, ¿no? El objetivo de la clase, lo que yo quisiera que ustedes sepan es diferenciar algunas propiedades, diferenciar los líquidos de acuerdo a sus propiedades y usar sus propiedades en la práctica. O sea, por ejemplo, decir, mira, la miel de abeja con respecto al aceite, ¿cuál es más viscoso? ¿No? La miel es más viscoso porque tiene más dificultad de fluir. Entre el agua y el aceite es más viscoso. ¿Por qué el agua tiene una tensión superficial y cuando le echo jabón ya no existe la tensión superficial? Existe una tensión superficial en los líquidos, en algunos líquidos tiene más tensión superficial y en otros tiene más débil la tensión superficial. ¿Por qué se forman las gotitas de agua esféricas, etcétera, ¿no? O sea, reconocer con las propiedades, reconocer los líquidos diversos que pueden haber y, bueno, identificar algunas propiedades, ¿no? Tenía que mencionarles también que les estoy mandando 3 hojas. Bueno, la primera hoja es prácticamente de información, o sea, algunas cositas que ustedes deben saber. No hay mucho que hacer acá. En la primera hoja, donde dice estado líquido. Hay una segunda hoja donde hay una tablita que lo he entrecortado de la presión de vapor. ¿Qué significa presión de vapor? Y ahí hay 6 preguntitas que vamos a hacer ahorita en el transcurso de este día, de esta clase. Y finalmente la tercera hoja, que es la que ustedes tienen que desarrollar, que es la hoja de reforzamiento, ficha de reforzamiento número 4. Es la cuarta semana. Sí. Entonces, en esta ficha, ficha número 4 es la que ustedes les decía, me tienen que desarrollar y me la tienen que mandar. Si ustedes siguen la secuencia de la clase van a ver que esto no es tan difícil. Ahora, hay una tablita que les estaba enseñando, que les he mandado, de la presión, ¿no? La presión de vapor. ¿Qué significa presión de vapor? O sea, el vapor, ¿qué cosa es? Estamos hablando de vapor de agua, o sea, esta tablita que está acá, ¿no? El vapor de agua, en realidad, nuestro aire ahorita en realidad es una mezcla de gases, pero es una mezcla de gases y a la vez tiene un poco de agua dentro de esa mezcla de gases y el agua está en forma de vapor, o sea, no es gas. Y
generalmente el agua está presente en todas partes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este vaso de aquí que tiene un poco de agua, pues una parte es líquida, ya saben que aquí está líquida, o esta que está acá, vamos a ver. Acá es una parte está líquida, pero hay una partecita que está acá, que es la fase gaseosa donde está el aire. Pues una parte del agua está evaporada en forma de vapor. Depende, ¿de qué depende? Depende de nuestro clima, depende de la temperatura y depende también de las condiciones que nosotros tenemos en este caso, por ejemplo la presión, etcétera, ¿no? Acá habrá una cantidad de vapor de agua, sino que nosotros no la vemos, es un vapor que está en la parte de arriba del agua y por lo tanto el aire que está aquí, que nos rodea, no es una mezcla de gases secos, es una mezcla de gases húmedos porque tiene vapor de agua. Acá en Lima la humedad es muy grande, y mientras que en la sierra se nota que la humedad es menor. Ustedes más van a la sierra y se dan cuenta de que sus labios se resecan precisamente porque nosotros estamos acostumbrados a una cantidad de humedad, el labio, la cara, ¿no? Y cuando van a la sierra a veces hasta se le cuartea la piel, etc. Hay que estar echándose mantequilla de cacao o algunas cremas para mantener un poco la humedad de la piel, porque bueno, en este sitio donde vivimos estamos acostumbrados, la humedad prácticamente ya nos tiene así acostumbrados y vamos a un sitio donde la humedad es menor, entonces se nota la diferencia, ¿no? Es más, la humedad es tan buena, por ejemplo, para humectar la piel, como también puede ser tan mala, porque de repente esa misma humedad penetra en nuestros pulmones y por eso es que estamos cada rato, que estamos tose y tose, estamos estornudando y hay mucha gente que por la misma humedad ya tiene o desarrolla alergias, ¿no? Entonces vamos a desarrollar la clase de líquidos. La primera parte es un poco de teoría y después hacemos unos cuantos problemitas rapiditos y sencillos para que vean qué cosas significan algunas de las propiedades de los líquidos, ¿ya? Especialmente del agua. A ver, señores, entonces empezamos con el estado líquido y tenemos algunas características que ya las tenemos en su hoja. Acá tenemos las características, dice que las fuerzas de repulsión son similares a las de atracción. Ahí hay un error, corrijan esta partecita. Las fuerzas de repulsión son similares a las de atracción, corrijan en la primera línea. Tienen forma variable y volumen definido. Claro, la forma no se sabe porque depende del recipiente donde estemos conteniendo el líquido, pero su volumen sí es casi invariable, ¿no? Porque no se puede variar el volumen. Un litro de agua, así sea una jarra o un cilindro, sigue siendo un litro. Se expanden en forma ilimitada, se expanden en forma ilimitada, son incompresibles. Ilimitada también, ahí corrijan, bueno, ya lo voy a corregir yo. Y sus moléculas experimentan movimientos de rotación, o sea, en realidad las moléculas en realidad no están quietas, están unidas, pero pueden resbalar unas sobre otras. Por eso es que tienen esa forma de que se puede mover algo y pueden adoptar el recipiente que los contiene. Son características de los líquidos. Y las propiedades, bueno, las propiedades son algunas, depende, la mayoría son físicas de todo líquido. Todo líquido se caracteriza por propiedades. Una de ellas es la tensión superficial, y de esto vamos a hablar sobre esto, ¿no? Vimos la figurita donde estoy poniendo mi dedo en el agua y se ve como si fuese una capa delgada justo en la superficie, nada más. Y en la superficie del agua, supongamos que es un líquido, agua en este caso, puede ser cualquier otro, y el aire arriba es la línea delgadita. Acá esta línea delgada tenemos una molécula de agua acá, y acá tenemos una molécula de agua que está más adentro. Y miren la diferencia entre una molécula que está inmersa o sumergida y una que está en la superficie. Acá yo tengo alrededor de esta molécula de agua, tengo varias moléculas de agua, ¿no? Supongamos que tengo acá 4, de tal manera que hay una fuerza entre ellas de una atracción que le dicen fuerzas de cohesión entre ellas, de tal manera que si hay 4 flechitas, una hacia izquierda y otra a la derecha, una hacia arriba y una hacia abajo, pues todas las sumatorias de fuerzas en este caso son nulas por la física, ¿no? Por lo tanto, esta molécula está en una forma estable, o sea, la sumatoria de fuerzas significa que no debería moverse, ¿no? No se mueve.
solamente se resbala. Pero en este caso, esta molécula que está en la superficie está rodeada de repente de estas tres que están acá. Y estas tres, bueno, esta se repele con esta que está aquí. Hay una fuerza que se mueve, entre ellas dos prácticamente se eliminan. Pero hay una que está acá arriba que hace una fuerza como que la jala. Y entonces ya de momento que hay tres fuerzas y estas están anuladas, hay una resultante. Aquí la sumatoria de fuerzas es distinto de cero. Y esa fuerza que está haciendo, pues se transmite con la que está más al costado, entonces entre ellas se jalan en la superficie. No es igual tener moléculas de agua o de cualquier líquido en la superficie que tenerlas aquí adentro, porque aquí ya hay una fuerza resultante y por lo tanto hay una especie de tensión, ¿no? Y esto es lo que le dice la tensión superficial. Tensión superficial, entonces vendría a ser la fuerza que se produce entre moléculas en la superficie de un líquido. Estas moléculas forman una película muy delgada, por eso que yo ponía mi dedo y se veía como en elástico, que impide el ingreso de cualquier material o que permite el reposo de algunos insectos, es lo que dice la definición. Entonces eso es lo que pasa. ¿Y qué pasaría si yo quiero romper esta tensión superficial? Para romper esta tensión superficial lo que tengo que hacer es romper estas fuerzas, ¿no? Si echo un poco de jabón, entonces el jabón ingresa, rompe la tensión entre ellas, y cualquier cosa que podría estar de repente acá flotando con la ruptura de la membrana, o sea la ruptura de esa telita, se va al fondo. Entonces por eso es que el jabón rompe la tensión superficial y hace que se mezcle el agua con el jabón y la grasa que está en la ropa sucia, algo así. Con respecto a la viscosidad dice que es la resistencia que ofrece un líquido para su desplazamiento. En realidad un líquido es más viscoso cuanto más dificultad tiene de fluir. En el caso del agua, por ejemplo, o de la miel de abeja, la miel que vimos hace un ratito en mi introducción, la miel, si ustedes ponen acá un poco de miel, van a darse cuenta que esa miel, para que fluya, se demora un montón, ¿no? Mientras que si pongo un poco de agua, pues el agua comienza a fluir rápido. Entonces, el que tiene más dificultad de fluir es el más viscoso. La miel es más viscosa que el agua porque se dificulta su traslado, ¿no? El aceite también es viscoso. Yo pongo un poco de aceite y se demora en fluir, porque es un fluido, ¿no? El agua no. El alcohol se evapora inclusive más rápido. Entonces, la dificultad de fluir es la viscosidad. Pero como les dije también, yo tenía mi miel que estaba sólida inclusive, y esa sólido prácticamente no fluye. Entonces, con respecto a la viscosidad, que es esta letrita N, y con la temperatura, entonces la viscosidad a mayor temperatura es menos viscoso, o sea, que significa que es inversamente proporcional. ¿Por qué? Menos viscoso significa que fluye más rápido, o sea, más viscoso no fluye, ¿no? O sea, no fluye. Y menos viscoso fluye más rápido. Fluye rápido. Entonces, la miel que estaba bien viscosa a una temperatura baja, por ejemplo a 20 grados centígrados, si yo lo llevo a 50 grados centígrados, entonces la viscosidad es menor. Acá es una viscosidad y acá es una viscosidad menor. A menor viscosidad, más aguado se hace, ¿no? Menos viscoso, o sea, más fluye, más rápidamente fluye.
la capilaridad. ¿Qué significa capilaridad? Bueno, acá tiene que ver bastante las fuerzas de cohesión con las fuerzas de adhesión. ¿Qué significa cada una de ellas? Acá, supongamos que yo tengo un líquido, cualquiera, puede ser agua, y tengo un tubito bien delgado, o sea, puede ser un tubo, pues le dicen capilar, un tubo capilar. Y este tubo, cuanto más delgadito, van a darse cuenta de que el agua sube por el tubo capilar hasta cierta altura y ahí se detiene, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto es una fuerza, bueno, es una experiencia contra la gravedad, porque se supone que la gravedad debería hacer que todas las cosas bajen y sin embargo esto está subiendo. Porque aquí están sumándose dos fuerzas. En primer lugar, entre una molécula de líquido y otra molécula de líquido hay una fuerza de atracción entre ellas que se llama las fuerzas de cohesión. Cuando son fuerzas de cohesión, son fuerzas entre la misma sustancia. Una molécula de agua con otra molécula de agua, por cohesión, se tratan de atraer de alguna manera. Pero hay una superficie acá, por ejemplo, vamos a ampliar este tubo. Y acá yo tengo una molécula de líquido, de agua, con otra que está acá, que se tratan de atraer entre ellas, pero también hay una adhesión a la superficie, que es en este caso el vidrio, puede ser un tubo de vidrio. Entonces la molécula está peleando entre ser atraída por esta otra molécula o ser atraída por la superficie del vidrio. Entonces en este caso la fuerza de atracción entre una sustancia, por ejemplo el líquido, con el sólido, esta fuerza de atracción entre unas moléculas de agua con la parte sólida del vidrio se llama adhesión. Se adhiere significa que se pega a una superficie distinta. O sea, el agua se adhiere al vidrio, por lo tanto esta se llama una fuerza de adhesión. Entonces, en este caso, las fuerzas de adhesión, en el caso del capilar, son mayores que las fuerzas de cohesión, por eso es que sube. Entonces, si la adhesión hacia otra superficie es mayor, entonces el líquido sube y se desplaza hacia arriba hasta cierta altura, ¿no? Este es el fenómeno por el cual nosotros a veces ponemos un vaso de agua y ponemos una tela dentro de ella, más o menos algo así como esto. Tengo un vaso de agua y pongo una tela por aquí, una tela, y resulta de que al final esa tela que está aquí comienza a subir el agua y se moja e inclusive comienza a salir agua para acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que se moje? Porque todos estos poros que tiene esta fibra de la tela hacen que el líquido se adhiera a la superficie de tal manera que al final salga por otro lado. Entonces, por eso es que la tela, el papel, la toalla, esas cosas se mojan precisamente por las fuerzas de adhesión o por la capilaridad. A ver, señores, esta propiedad de los líquidos a presión de vapor es importantísima. Resulta que acá tengo un vaso con un líquido, por ejemplo agua, y acá están las moléculas de agua en estado líquido, pero algunas moléculas del estado líquido están en la superficie y lo que hacen es de repente de alguna manera ganan un poco de energía y se pasan al estado vapor o al estado sólido. Salieron del estado líquido y ahora ya no son líquidas, ahora son en forma de gases, ¿no? En forma de vapor. Y una más por acá y una más por acá, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué salen de esta superficie? Simplemente porque ganaron un poco de energía. Tienen un poco más de energía que las que están acá adentro y por lo tanto ya están en forma de vapor. Pero acá hay una especie de equilibrio porque hay una cantidad de moléculas de agua que están en la fase vapor, en la fase gaseosa, mezcladas con las moléculas de nitrógeno, oxígeno, etcétera, que hacen una presión, o sea, no se puede salir toda la cantidad de agua a la vez. Esta cantidad de agua son unas cuantas moléculas, porque hay moléculas de nitrógeno, de oxígeno, argón, etcétera, que son parte del aire, y ellas imposibilitan, o sea, hacen que algunas más puedan salir.
¿De qué depende esto? Depende de la temperatura. Si yo tengo una temperatura determinada, pues habrá unas cuantas moléculas de agua. Ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo es posible que la ropa se seque? Lo que pasa es que cuando hay algunas moléculas de agua que se han pasado a la fase vapor, un viento de aire hace que se las lleve, y cuando ya no hay ninguna molécula porque se han ido para otro lado, vuelvan a salir unas 5 más, y así sucesivamente están constantemente saliendo. Por eso es que al final yo dejo un vaso de agua y al otro día el vaso está por la mitad, porque se están constantemente evaporando. No están hirviendo, se están evaporando. Y las moléculas que están en forma de vapor, en la fase de vapor, hacen que todo esto sea un aire húmedo, porque hay vapor de agua. El vapor de agua está presente siempre. Entonces, ¿de qué depende? De la temperatura. Ahora, si yo tengo una cantidad de vapor de agua en el aire, pues si tengo una cantidad de tal manera que me dicen las tablas que debería ser permitido para que esté saturado, por ejemplo, acá tengo una tabla, miren, no sé si tengo una tablita, acá en la tablita de presión de vapor me dicen, para 25 grados la presión del vapor es de 23,756. Hay que leer bien esta tabla, 23,756 milímetros de mercurio. Pero a 30 es 31, o sea que a más temperatura hay más presión. O sea que están teniendo más fuerza, ¿no? Hay más moléculas de agua. Cuanto más temperatura, hay más moléculas de agua. Y van a salir muchísimos más conforme aumente la temperatura. O sea, esto, a más temperatura, mayor presión de vapor, ¿no? Esta es la presión de vapor, es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la temperatura está, por ejemplo, a 90 grados centígrados? Hay tantas moléculas de vapor que ya pues la presión es muchísimo mayor, ¿no? A 90 grados centígrados pues de repente estará algo de 700 milímetros de mercurio. Pero ¿y qué pasa cuando llega a 100? Cuando llega a 100 la presión es tanta que ya rompe la presión del aire, y entonces comienzan todas a ebullir, o sea, a pasar de fase completamente. Ese es el cambio de estado de líquido a gas, ¿no? Entonces, recuerden, presión de vapor es la presión que ejerce el aire a una determinada temperatura. Si está saturada, pues está en las tablas. Y ahora hablemos sobre la humedad relativa, que es importante. La humedad relativa es igual, por formulita, a la presión del agua real entre la presión del agua teórica, o sea, la que está en las tablas, por 100. O sea, ¿qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí, miren, debería ser un ejemplo de esto, ¿no? A 30 grados centígrados, la presión de vapor a 30 grados centígrados dice que es igual a 31,8 milímetros de mercurio. O torricelis, es lo mismo, ¿eh? Pero me dicen que la presión de vapor de esta ciudad, por ejemplo de Lima, a 30 grados centígrados, no está en 31, de repente es 28 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería la humedad relativa? La humedad relativa vendría a ser igual a lo que hay, que es 28, entre lo que debería haber, que es 31,8, si estuviera saturada, por 100. Lo que me salga aquí me sale, vamos que me sale, a ver, vamos a ver la calculadora cuánto sale. 28 entre 31,8 y por 100 me sale 88%. ¿Qué significa? Que de lo que debía haber de humedad, que es 31, solamente hay el 88% de humedad relativa. Si llegara a aumentar la humedad relativa, pues estaríamos casi cercano a 31, y cuando se alcanza el 100%, pues estamos en una humedad tal que está a punto de llover, lo que le dicen el punto de rocío. Cuando la humedad relativa es 100%, cuando la humedad del agua, o sea, la cantidad de agua que está en el aire está saturada, cualquier airecito o cualquier variación de temperatura o presión haría que se produzca la lluvia. Eso es lo que pasa cuando se llueve, ¿no? Se rompe o sea, se traspasa la presión de vapor en determinada temperatura y comienza a caer el punto de rocío, le dicen a ese punto, ¿no?
finalmente hablaremos sobre el punto de ebullición de los líquidos. Punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual un líquido pasa de líquido a gas. O sea, hay un cambio de estado, ¿no? No significa evaporar, significa ebullir. Ebullición significa ya que se alcanza la presión atmosférica y por lo tanto todo el líquido comienza a pasar de estado líquido a gaseoso. Si nosotros tenemos el agua, nosotros tendremos que darle calor necesario para que llegue hasta 100 grados centígrados, y una vez que está a 100 grados centígrados comienza el agua a evaporarse o a ebullir, ¿no? Evaporarse en realidad es extremadamente, ¿no? Ebullir. Por lo tanto, su temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. ¿Por qué tan alta? Porque el agua en realidad no tiene mucha presión de vapor comparada con otros líquidos. No es tan volátil. Si nosotros tuviéramos alcohol, pues la temperatura que deberíamos alcanzar para que comience la ebullición es de 78 grados centígrados, aproximadamente. 78,4 es. Y con el éter yo necesitaría alcanzar solamente una temperatura de 34,6 grados centígrados. Miren, si tengo 34,6 grados centígrados, pues a 34 ya comienza a hervir, ¿no? Imagínense que yo tengo una temperatura mayor, o sea, tengo 50, y le echo un poco de éter, el éter automáticamente se evapora, ¿no? Rapidísimo. Por eso es que el alcohol que está a 78, cuando yo me lo froto en mi brazo está a 37 grados centígrados, rapidísimo absorbe energía de mi brazo, por eso que se siente esa frescura o ese frío, porque está arrancándonos energía de tal manera que el alcohol se evapore más rápido. Pero si yo lo caliento hasta 78, el alcohol comienza a hervir rapidísimo. Entonces, de estos tres líquidos, acá está el éter, de estos tres líquidos, el más volátil es el que se evapora más rápido. Este es el más volátil. Y el menos volátil es que se evapora más lentamente, que es el agua, ¿no? El menos volátil. Menos volátil. ¿Ya? ¿Quién tendría mayor presión de vapor? Este que está acá, porque está a punto de hervir rapidísimo. Se evapora fácilmente. El que se evapora fácilmente es volátil y tiene mayor presión de vapor. El que se evapora más difícilmente es el que tiene menor presión de vapor y es el menos volátil. Bueno, en los ejercicios, en la pregunta número 1, solamente dice enumere 4 propiedades. Propiedades no son características, ¿eh? Propiedades son las que hemos enumerado hace un rato. La viscosidad, que es la dificultad de fluir. La tensión superficial, que es la fina capa que está en la superficie de todos los líquidos. El punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso, o sea, se evapora o ebulle. Y la capilaridad, que es un fenómeno por el cual los líquidos tienden a subir por puede decir finos espacios capilares o de repente poros de algún otro cuerpo debido a su fuerza de adhesión, que es mayor que la fuerza de cohesión en estos casos, ¿no? En el ejercicio número 2 nos piden completar, y completar dice la mide la resistencia de un líquido a fluir. ¿Quién mide la resistencia de un líquido a fluir? La viscosidad, ¿no? Viscosidad. Que al aumentar la temperatura se hace menos viscoso, menos espeso, disminuye. Entonces en este caso, ¿no? Disminuye al aumentar la temperatura. Significa que disminuya la viscosidad, que se hace más fluido, ¿no? Fluye más fácilmente. A ver, cuidado con esta pregunta que nos piden relacionar. Dice, relacionemos el éter y el aceite con elevada viscosidad, elevada presión de vapor y baja tensión superficial. A ver, en primer lugar, el éter es un líquido que, no sé si ustedes han visto los jugadores de fútbol cuando se golpean y les duele el músculo, entonces lo primero que echan es éter. El éter es como un líquido que apenas cae sobre la piel, sobre el músculo, se evapora tanto que al final enfría la parte afectada, ¿no? El trauma, es el golpe, de tal manera que al enfriar prácticamente el dolor ya es menor. Entonces, y se evapora rapidísimo. El éter es un líquido que tiene una elevadísima presión de vapor, o sea, es
a baja temperatura prácticamente está casi evaporándose por completo. Y el aceite es un líquido o un fluido que fluye con mucha dificultad, no es igual que el agua. Echamos aceite y es más, hasta se resbala tan lentamente que está mojando y embarrando todo, ¿no? Ensuciando todo. Es un líquido que tiene una elevada viscosidad. A ver, cuidado con esta pregunta que nos piden relacionar. Dice, relacionemos el éter y el aceite con elevada viscosidad, elevada presión de vapor y baja tensión superficial. A ver, en primer lugar, el éter es un líquido que no sé si ustedes han visto los jugadores de fútbol cuando se golpean y les duele el músculo, entonces lo primero que echan es éter. El éter es como un líquido que apenas cae sobre la piel, sobre el músculo, se evapora tanto que al final enfría la parte afectada, ¿no? El trauma, es el golpe, de tal manera que al enfriar prácticamente el dolor ya es menor. Entonces, y se evapora rapidísimo. El éter es un líquido que tiene una elevadísima presión de vapor, o sea, es a baja temperatura, prácticamente está casi evaporándose por completo. Y el aceite es un líquido o un fluido que fluye con mucha dificultad, no es igual que el agua. Echamos aceite y es más, hasta se resbala tan lentamente que está mojando y embarrando todo, ¿no? Ensuciando todo. Es un líquido que tiene una elevada viscosidad. En la pregunta número 4 nos preguntan ¿qué propiedad explica la esfericidad de una gota de agua o de una gota? Si yo tengo un caño acá y el agua de repente está saliendo lentamente, es probable que salga una gota, y una gota siempre adopta una forma esférica, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta capa que está aquí está prácticamente con una tensión muy grande, ¿no? Es de la tensión superficial. La tensión superficial es como si fuese un globo, una gota, como un globo que se está inflando. Aguantas donde pueda. Este es la fuerza de la tensión superficial de las gotas. Por supuesto que cuanto más grande va a haber más peso y el pez se rompe y cae, ¿no? O cae de aquí. Entonces es la tensión superficial la propiedad que explica las gotas esféricas. A ver, mucho ojo con esta pregunta número 5. Nos dicen, un tanque cerrado contiene aire húmedo, o sea, el aire que sea el celeste, aire, y estas gotitas rojas son el vapor de agua, ¿no? Vapor de agua. O sea, aire húmedo significa que el aire está con vapor de agua, ¿no? A 743. Entonces 743 es la presión, 743 milímetros de mercurio es la presión del gas húmedo, dice, con una humedad de 75%. ¿Qué quiere decir 75%? Que el 75% de la humedad que debería haber a 30 grados es lo que debe haber de humedad de agua. Miren, la presión de vapor a 30 grados en la tablita nos dice que es 31,824 milímetros de mercurio. Pero como la presión de vapor no es el 100%, sino la humedad es el 75%, entonces hacemos 31,82 por 0,75, o sea, por 75 entre 100, y nos sale que es 23,8 milímetros de mercurio. O sea, estoy haciendo esto, ¿no? Presión de vapor real, de la real, es igual a 0,75 por 31,824, y me sale esto, ¿no? 75 entre 100. Entonces el 75% de esta presión es esto. Por lo tanto es la presión de vapor, 23,8. Y esta es la presión del gas seco. Lo que tengo que hacer solamente es restar y me sale la presión del gas seco, vendría a ser igual a 743 menos 23,8, sale 719,2 milímetros de mercurio. Esa es la respuesta. A ver, hagamos la pregunta número 6. Tenemos una gráfica de presiones versus temperatura. Vamos a ver, como decía, ahora sí se ve mejor la gráfica. Y
hay que contestar las preguntas de esta gráfica. Mira, acá tengo una gráfica donde se supone que a más temperatura la presión del éter aumenta, ¿no? Sabemos que la presión se equipara a la presión atmosférica de 760 cuando la temperatura del éter alcanza los 34,6. A 34,6 se equipara a la presión atmosférica, por lo tanto comienza a hervir. La acetona es un poquito menos volátil, hierve a 48,9, el alcohol a 78,4 y el agua a 100. Miren, el más volátil es el que hierve a menos temperatura. Entonces, la pregunta en la parte A dice: el líquido que tiene menor punto de ebullición. El que tiene menor punto de ebullición es este que está acá, que es el éter, ¿no? El éter dietílico, que es el que se utiliza para las lesiones de los jugadores de fútbol o los que hacen deporte. La B, el líquido que tiene mayor intensidad en las fuerzas moleculares. Que tiene más intensidad en las fuerzas intermoleculares es la que hierve más difícilmente, porque tiene más fuerzas entre ellas, más fuerzas de cohesión. Entonces la B, el que tiene más fuerza, es el que hierve menos, o sea, mejor dicho, que hierve más difícilmente, que es el agua. El agua tiene muchas fuerzas de cohesión entre ellas, las moléculas, y por lo tanto son más difíciles de romper y por lo tanto hierven más difícilmente. Ustedes sabrán que cuando yo pongo una olla a hervir agua, el agua se demora en hervir, pero si yo pongo alcohol a hervir, no pasan ni 30 segundos y se hierve una olla de alcohol. La C, ¿a qué temperatura hierve la acetona? La acetona hierve más o menos a esta temperatura que está acá, que es 48,9 grados centígrados. Ese dato me falta ponérselos ahí, pero podrían ustedes más o menos extrapolar, ¿no? En la parte D dice: ¿es más volátil el alcohol o el éter? ¿Alcohol o éter es más volátil? ¿Cuál le parece a usted más volátil? El éter, ¿no? Porque hierve más rápido, ¿no? El éter es más volátil. Cuanto más cerca a la izquierda es más volátil. Y finalmente la E. ¿Cómo podemos hacer hervir el agua a más de 100 grados centígrados? ¿Cómo podríamos hacer que el agua no hierva a 100, sino que hierva a de repente 110 grados centígrados? Tendría que haber una presión exterior que sea mayor que la de 760, ¿no? Más presión. Por lo tanto, para que el agua hierva más de 100, necesitamos que la presión externa sea mayor de una atmósfera, mayor de 760. Eso es lo que pasa en las ollas a presión. Las ollas a presión tienen una olla, un pistito por acá y unas asitas, y esto está tan tapado porque tiene por acá bastante bien hermético, y cuando el agua hierve inclusive sale vapor por un lado. Tengan cuidado porque ese vapor está bien caliente, más de 100. Entonces está hirviendo a más de 100 grados centígrados, de 110, porque la presión ya no es una atmósfera, sino que de repente puede ser 1,2 atmósferas. Entonces, si yo aumento la presión externa, o sea, aumento la presión del recipiente, el agua hierve a más. Y a veces se quiere que sea el vapor más calentado que 100. En algunos procesos industriales se requiere vapor más caliente que 100, por lo tanto necesitamos tenerlo en un recipiente que tenga una presión mayor, como un caldero, ¿no? Entonces, esos son los ejercicios que estamos haciendo, mejor dicho, y ahora les presento la hoja de sus actividades. Es algo parecido a lo que hemos hecho en los ejemplos. No se compliquen la vida, traten de responder varias cositas de teoría, utilicen bastante criterio. Es la número 4, por si acaso ahí me equivoqué, es la ficha de rozamiento número 4, la semana 4. Vamos a corregirlo ahí en el video y en sus hojas, creo que sí lo he corregido. Así que tengan cuidado, estamos en la semana 4, estamos atrasados una semana, por eso es que estamos con eso, ¿no? Hasta luego y que les vaya muy bien. Manden sus tareas por el CNET o por el WhatsApp, pero manden algunas cosas para ver que están desarrollando, ¿no? Hasta luego.